Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos con Alfonso Ortega Mantecón, una persona que a nuestro parecer es alguien muy interesante y que ha aportado muchas cosas en cuanto al cine. Como pueden ver, igual estamos en la Cineteca Nacional. Entonces, pues, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Quisiera primero que nos contaras un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste, pues para conocerte, e igual para que todos ustedes y los que están viendo este video te conozcan. Sí, primero gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí conversando y hablando de cine, que es lo que me he dedicado principalmente. Pues yo estudié comunicación, ya posteriormente pues entré a estudiar historia. Ok. Y digamos que desde que estaba en comunicación me fui especializando en el área de cine. Y lo complementé un poco con historia, me centré más en historia del arte, historia del cine. Y tras esto pues ya me seguí con mi maestría y mi doctorado en cine. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Sí, hay una que pues sí ocupa un lugar especial para mí, es una pues, bastante viejita de los años 40, Ok, que muy se llama viejita. Double Indemnity, Pacto ¿Y de Sangre. es muda o tiene...? No, ya Sí. es, Ya es de existe. suspenso, ya, Ok, de cine ok. negro. Sí, digamos que esta película pues desde que la vi la primera vez, incluso la vi aquí por primera vez en la Cineteca y pues me llamó mucho la atención y esa película fue lo que motivó a definir mi tema que iba a estudiar para mi maestría y mi doctorado, que era los arquetipos y la mujer fatal, así que yo creo que por eso me iría por esa película de Billy Wilder de 1944, que es Double Indemnity o Pacto de Sangre. Bien, retomando un poquito lo que dijiste de la mujer fatal, tienes un libro que se llama Seducción y Traición. Justo en este libro hablas un poco como de esta figura. Me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es la importancia de esta figura en estas películas o en la literatura. Y para ti, pues, ¿qué fue lo más importante que te llevara a hacer todo un libro de este tema? Sí, pues digamos que el tema comencé, mi investigación de maestría fue sobre cine animado, Ok. en concreto cine de Disney y esto. Y entonces cuando estaba viendo algunas películas, vi que incluso en el cine animado había como unos arquetipos que eran mujeres fatales. Pensemos en Megara de Hércules. Sí, 100%. O en Mirage de los Increíbles, que son personajes femeninos y seductores y todo. Y digamos que de ahí me interesé mucho en el arquetipo, en lo que es la femme fatal. Y ya pues dije, pues voy a hacer de eso mi tesis de doctorado, que es la mujer fatal, la femme fatal. Y entonces digamos que el libro que mencionas, el de Seducción y Traición, es digamos como una investigación paralela de mi doctorado. Pues el doctorado, la tesis tiene que ser muy acotada, estudiar 5 películas y sobre eso haces la tesis. Y yo, digamos, como tuve que ver muchas películas, dije, Sí, pues claro. voy a hacer un libro realmente para crear la historia de la femme fatal dentro del cine. Fue así como llegué a ese arquetipo, que creo que es sumamente importante de estudiar y revisar por los cambios que he ido experimentando, que van muy de la mano con lo que es, digamos, la misma historia de la misoginia y también cierto empoderamiento. Que no me gusta mucho esa palabra, pero va muy de la mano las transformaciones que ha ido sufriendo la figura de la mujer fatal con respecto a los cambios que ha habido en las políticas de género. Bueno, la siguiente pregunta, en cuanto a la literatura, ¿crees que también exista este tipo de figura? Sí, por supuesto. De hecho, la gran parte de las mujeres fatales que hay en el cine vienen de adaptaciones de la literatura. Ok. Y sobre todo lo que ocurrió en el cine cuando todavía era silente, digamos de 1910 a 30 más o menos, pues gran parte de esas mujeres fatales que veíamos en el cine pues eran que venían de la ópera. Por ejemplo, tenemos diferentes versiones de Carmen, tenemos también Madame Bovary, muchas otras mujeres fatales que vienen de la literatura, y digamos que es básicamente imposible hablar de la mujer fatal dentro del cine sin comprender todo el origen decimonónico que tiene este arquetipo. Y simplemente tenemos mujeres fatales en la Biblia, Sí. un texto tan remoto que tenemos a Salomé, a Eva, Que son... tenemos ahí ya mujeres fatales que están marcadas desde tiempos remotos que ni siquiera tenemos fecha exacta de cuándo surgió el Viejo Testamento. Sí, claro, igual como que volviendo un poco a que esto es de años atrás, se me figura un poco igual que Cleopatra en cuanto como el área como egipcia, pues también es una figura que representa como mucho esto. Hay una película que a nosotros nos llamó un poco la atención, que se llama Santa, y es la primera película sonora en México. No sé si la has visto, y si sí, ¿tú crees que esta película caería como en esto de la mujer fatal? Sí, digamos, cuando hablamos de mujer fatal tenemos que es muy amplio el espectro. No es lo mismo la mujer fatal de películas de 1930
a otras que tenemos estrenadas la semana pasada. O sea, va cambiando mucho, pero la Femme Fatale conserva su esencia, van cambiándose algunos momentos de su configuración, y esto ocurre con Santa. Santa sí encaja en esta primera aproximación a lo que es la mujer fatal, todavía muy vinculada con el siglo XIX, que también está marcado por la misma fuente literaria de donde viene Santa, que sería esta primera acepción o definición de la mujer fatal, de aquella que conduce a los hombres hacia la perdición, aunque no sea mala, porque Santa de la película no es realmente un personaje malo que busque causar el mal, pero trae consigo esa fatalidad de que quien la ame, quien se enamore de ella, pues le espera su desenlace fatal. ¿Dirías que en el cine este tipo como de representación y este tipo como de ficheras definió la manera en que los mexicanos se desarrollan en una sociedad? Hablando un poco en el lado como de la misoginia y como del machismo, ¿crees que van de la mano este tipo de temas? No creo que pues el cine haya influido en la sociedad, sino por lo contrario. Al revés, la sociedad. Las películas plasmaron una realidad social, un contexto que realmente existía en esa época. Pensando en el cine de ficheras, pues toda esa idea de el albur, la misoginia, la cosificación de la mujer, pues era algo que sí existía realmente, y esas películas no hicieron más que plasmarlo. Y además algo muy importante, a pesar de que fueron películas bastante taquilleras realmente, la gente la iba a ver principalmente por morbo, y que como todo producto mediático, si no hay un público, pues no sé, ¿para qué se haría? Sí, claro. Si se hacían tantas películas de ficheras, pues es evidente que había un público dispuesto a consumirla, había existido un mercado. Y entonces digamos que esas películas, pues había pues, gran parte de la ideología que convulgaba con lo que se mostraba dentro de ellas, y también los cambios de la ideología y el contexto. Actualmente vemos esas películas de aquí del cine mexicano de ficheras, Bellas de Noche, Noches de Cabaret, y decimos qué cosa tan misógina, pero pensemos en el contexto de la época, realmente pues no se veía tan mal, pero lo vemos con los ojos del presente y ya cambia por completo esa significación que tenemos con lo que estamos viendo. De ahí que vayamos viendo esa idea de pues vetar o denigrar cierto material con los ojos del presente, que es lo que ha ocurrido también con varias películas, de que las vemos como lo que el viento se llevó, y vemos la visión que se hacía de la discriminación. En esa época era tolerado cuando se hizo la película, pero ya actualmente ya está considerado como pues, política de odio, discriminación, y creo que pues, es lo interesante ver que si existía ese tipo de películas, ese tipo de mensajes, es porque había toda una ideología que la sustentaba realmente. ¿Por qué crees que nosotros como humanos relacionamos el cuerpo femenino como a su poder? Sí, digamos, eso va muy vinculado sobre todo con la figura de la mujer fatal, de que no es únicamente por cómo actúa, no es de que engaña, miente, traiciona, no, por cómo se ve, porque cuando hablamos de una mujer fatal, básicamente tenemos un grupo de mujeres ahí en una película, y luego ubicamos a la mujer fatal por cómo cómo se muestra, cómo se viste, cómo se porta. Por ejemplo, en los años 40 era de la mujer fatal era la que tiene los lentes de sol y usaban unas sombreras para verse más imponentes, para verse más fuertes que las demás mujeres. Y creo que esto va muy de la mano con esta idea, pues, algo bastante paradójica que ocurre con la mujer fatal, que es esa idea de que le genera atracción a los hombres, sienten interés pues, erótico por ella, pero al mismo tiempo les genera esta idea de miedo, tienen temor hacia ella. Es algo completamente paradójico, de que están cautivados por ella, pero al mismo tiempo tienen esa reserva, sienten miedo. Y yo creo que es algo que ha continuado bastante hasta el cine contemporáneo, cómo se ve esta mujer. Aquí en el cine mexicano, ¿cómo se llaman esas mujeres fatales? Las devoradoras, porque son las que van a devorar a los hombres. ¿Tú crees que este tipo de figuras en las películas, en la literatura, aportan cierto empoderamiento a la mujer? ¿O al contrario, como que las hacen como... ¿Es una ventaja o una desventaja? Pues creo que también es algo de lo pues, paradójico y contradictorio, que es esa figura de la mujer fatal. Porque digamos que a un inicio era un esquema completamente misógino, porque solo había dos mujeres. La que era el ama de casa, obedeciendo a su esposo, cuidando a los hijos, sin tener voz propia, sin tener identidad, que se contraponía con la mujer fatal, que era la que tenía aspiraciones, quería tener independencia, poder, dinero, y no necesitar depender de ningún hombre a su lado. Eso era el origen de la mujer fatal, estos dos esquemas completamente diferentes y contrapuestos. Y actualmente lo que vamos viendo en el cine y en otros medios es, digamos, como una visión un poco ya de empoderamiento, pero al mismo tiempo como cargada de justicia social. Pensemos en películas como Perdida, Gone Girl o Promising Young Woman, que salió hace poco, que recuperan la figura de la mujer fatal, pero por una causa de justicia. O sea, en caso de Promising Young Woman, pues es una mujer que se comporta como una mujer fatal, es su disfraz para vengar
a aquellas que ya no tienen voz o que ya no pudieron defenderse de sus agresores sexualmente hablando. O sea, tenemos que, es algo que ha ido transitando, que la mujer fatal ya también comienza a ser vista un poco como una vía de empoderamiento, de adquisición de voz, sobre todo para quienes no tuvieron, y para llegar a justicia realmente. Pues eso sería todo. Nos gustaría, igual que los que nos están viendo, pudieran conocerte un poco más. Entonces, no sé si quieras dejar tus redes sociales, si quieras como platicarnos de algún proyecto que estás trabajando ahorita, invitarnos a algún espacio de trabajo tuyo en donde puedan como conocerte un poquito más. Mis redes sociales las encuentran en todos lados como @ponchocorax, Corax con C y con X al final. Y en trabajos, pues ahorita estoy trabajando en un grupo de investigación de cine que se llama Fractal Cine, donde doy algunos cursos y también estamos trabajando la línea editorial ahí. Tenemos varios proyectos centrados sobre todo ahora por el aniversario de los 100 años de Disney, Okay. Así que estamos ahí trabajando unas publicaciones interesantes. Muchas gracias por tu tiempo una vez más y gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes.